Bien, buen día jóvenes. El día de hoy vamos a tener una clase de lo que es el cuadro de nutrición. El cuadro de nutrición vamos a enfocarnos en dos cosas. Primero vamos a dar qué cosa es la nutrición. Usted sabe que la nutrición es asimilar a través de los alimentos los requerimientos como proteínas, carbohidratos, lípidos, glúcidos, todo ello para que se pueda realizar el metabolismo. Entonces la nutrición es un proceso por el cual los organismos buscan los nutrientes para realizar su metabolismo y por consiguiente conseguir energía, ¿no? Muy bien, entonces vamos acá. Cuando hablamos de nutrición es obtener el carbono, que es la fuente de la base de la vida, el carbono, necesariamente. Usted sabe que el carbono lo encontramos en el medio ambiente, como carbono, por ejemplo, en CO, CO2, luego lo encontramos como H2CO3, ácido carbónico, ácido carbonoso, etcétera. Cuando hacemos quemar algo tenemos carbono en el mismo humo, etcétera. Todo es carbono. Pero para eso los seres vivos se han adaptado, han modificado y han logrado que este carbono lo puedan asimilar de diferentes formas. Muy bien. Entonces acá vamos a poner, la nutrición dependerá de la fuente de carbono. Ojo, primero es fuente de carbono y las energías que usan para el metabolismo. Muy bien. Entonces acá me está hablando fuente de carbono y las energías para el metabolismo. Las energías pueden ser, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Pero vamos a detallar en orden. Cuando hablamos de fuente de carbono. Entonces acá hablamos, cuando es un compuesto inorgánico, como el caso de esto, del CO2, que viene a ser el anhídrido o, mejor vamos a poner UPAC, dióxido de carbono, ya, acá está, el CO2 lo traemos acá, y vamos a ver que ¿quiénes lo van a utilizar? Las plantas, las bacterias y las algas. Entonces, a este tipo de seres vivos que utilizan el CO2, o sea, un compuesto inorgánico, les vamos a llamar autótrofos. Entonces, estos autótrofos, utilizan la fuente del carbono de tipo inorgánico. Muy bien. Ahora, cuando la fuente de carbono es un compuesto orgánico, por ejemplo, un compuesto orgánico, estamos hablando de qué? De arroz, de papa, de maíz, de trigo, todo lo que ya está elaborado, el carbono, o sea, lo que ellos han elaborado, nosotros vamos a obtener. Ejemplo, el arroz, el pan, un pedazo de carne. Todos ellos va a ser, entonces, es un compuesto orgánico, compuesto elaborado. Todo elaborado, a ellos se les va a llamar heterótrofos. Entonces, ¿qué va a ser la función de ellos? Como ya tienen todo esto listo, lo único que van a hacer es romper la cadena de carbonos para que puedan obtener su energía. Ahora, cuando la fuente de energía es el sol y la luz, o la fuente de energía también pueden ser las reacciones químicas, estas fuentes de energía nos van a servir ¿para qué? Para enlazar los carbonos. Muy bien. Entonces acá he presentado un cuadro, dice cuadro de diferencias entre lo que viene a ser fuente de carbono y fuente de energía. Cuando la fuente de carbono es compuesto inorgánico, el CO2, vamos a ver en su metabolismo, y el sol es parte de la fuente de energía, a eso les vamos a llamar los fotoautótrofos. Sacamos de luz foto y la fuente de energía que ellos mismos elaboran, sus alimentos van a ser los fotoautótrofos. Son las plantas, las algas y las procarióticas. ¿Qué vienen a ser las procarióticas? Células que no presentan núcleo. Ahora, cuando la fuente de carbono es el compuesto orgánico, en este caso los glúcidos como ejemplo, ¿ya? Y la fuente de energía es el sol, vamos a tener en el metabolismo a los fotoheterótrofas. ¿Quiénes son ellos? Las procarióticas, ejemplo, las bacterias púrpuras, que no usan azufre. ¿Ya? Ahora, vamos por acá, continuamos. Cuando la fuente de energía son las reacciones químicas, por ejemplo, las reacciones del redox, reducción, oxidación, el donador de energía orgánica se va a llamar un quimioautótrofo. Y cuando el donador de energía es inorgánica, será un quimiolitótrofo. Ahora, vamos a poner su nombre. Cuando es de utilización de energía,
Su metabolismo con descompuesto orgánico como el CO2 se va a llamar quimioautótrofos. Ejemplo, las bacterias que utilizan el azufre, el hidrógeno y el hierro. Imagínate, en este caso, por ejemplo, vamos a ver en las construcciones, en las varillas de construcción, los que dejamos al medio ambiente, se van a oxidar, ¿no? Entonces acá el hierro, las bacterias utilizan ¿para qué? Para su descomposición o como fuente de energía, fuente de alimentación. Ahora, cuando el compuesto orgánico cuando el compuesto es orgánico y se utiliza fuente de energía, en su metabolismo vamos a ver a los fotoheterótrofas, que vienen a ser las procarióticas, que son bacterias púrpuras que no usan azufre. Y acá, cuando las reacciones químicas y los glúcidos se juntan, las quimioheterótrofas tenemos acá, nosotros mismos, los animales, tenemos los descomponedores, los hongos, y los elaboradores de alimentos, las plantas. Entonces queda claro este cuadro de diferencias. Ahora, ponemos otro subtítulo, tipo de alimentación en bacterias. Las bacterias, siempre hemos hablado que las bacterias son seres vivos que no tomamos en cuenta, ¿no? Decimos, bueno, las bacterias, que por aquí, las bacterias por allá. A veces decimos que de acuerdo al filum, la complejidad en los filums, en los animales, cuanto más arriba esté el filum, más complejidad hay. Y es verdad, hay más complejidad, se puede pensar, se puede razonar, se puede prever. Pero en este caso, en las bacterias, por ejemplo, tienen miles de millones de años viviendo en nuestro planeta. O sea, han existido antes que nosotros existamos. Pero ellas siguen y van a lugares extremos donde ningún ser vivo puede ir. Son las únicas que pueden existir en esos lugares, son por ejemplo las bacterias. Un caso, por ejemplo, en la lava de volcanes existen bacterias. Cuando el petróleo es derramado en el mar, existen bacterias que son las descomponedoras de eso. Claro que lo hacen con lentitud, pero descomponen. Ahora, en lugares donde hay gran cantidad de agua caliente, aguas que le llamamos sulfurosas, y mira, azufre y agua caliente, ahí encontramos bacterias descomponiendo todo eso. Y más adelante lo vamos a ver. Las bacterias nos dan una lección de alimentación. Nosotros, por ejemplo, si las plantas, los autótrofos desaparecen, nosotros también desaparecemos con ellos y todos los animales. ¿Quiénes van a seguir existiendo? Las bacterias, porque las bacterias tienen los 4 tipos de nutrición. Mira, dice acá, presentan los 4 tipos de nutrición. Imagínate, para ser un ser tan insignificante, microscópico, presenta los 4 tipos de nutrición. Eso significa una exactitud en lo que viene a ser la evolución, ¿no? Entonces acá, la primera, la fotoautótrofa. Acá está, los fotoautótrofos. Realizan fotosíntesis. Acá está ¿no? La reacción química. Dióxido de carbono más agua, tenemos glucosa más oxígeno que se libera. Ya sabemos, desde sexto grado creo que sabemos estas reacciones. Entonces, dice, utilizan pigmentos verde y rojos. Miren ese tiempo. Y solamente las plantas, ¿qué tipo de pigmento utilizan? El verde. Ellas, miran, utilizan pigmento verde y pigmentos rojos. Acá hay una cosa importante que le va a servir a usted para un futuro. Las cianobacterias. Cian, azul, ¿no? Las bacterias azul verdosas que llamábamos antes. Las cianobacterias son las precursoras del O3. ¿Qué es el O3? El ozono. Gracias a ellas, a su descomposición, es que la Tierra durante miles de años se ha formado el O3 y han podido existir los demás seres vivos, ¿no? Agradecer a las bacterias. Miren, otra característica de las fotoautótrofas son bacterias sulfurosas, púrpura. Se nutren del azufre. ¿Dónde encontramos el azufre? En el anhídrido hiposulfuroso, anhídrido sulfuroso, anhídrido sulfúrico, que van a formar que cuando se van al cielo, van a formar, o se van a las nubes, con las moléculas de agua que están en vapor, se va a formar el ácido sulfúrico, el ácido hiposulfuroso, el ácido sulfuroso, que cuando llegan a la Tierra ocasionan daños en lo que vienen a ser los vegetales. Pero ellas son, ¿qué cosa? Se van a alimentar ¿de qué? Del azufre. O sea, ellos van a descomponer ácido sulfúrico, van a vivir dentro de un ácido sulfúrico las bacterias, descomponiendo y haciendo que todos estos elementos vuelvan a la naturaleza con total tranquilidad y no destrucción. Otro más, hay también en las fotoautótrofas bacterias sulfurosas verdes, ¿no? Eso es para tener un dato.
Continuamos. Ahora tenemos a las fotoheterótrofos. Dice, en esta nutrición que hay, la fotoheterótrofos, no hay otro ser vivo en el planeta que las bacterias, solamente las bacterias realizan este tipo de nutrición. No hay otro ser vivo, solamente las bacterias, las únicas. Ahora, vamos a ver acá. Su fuente de energía, la luz. Su fuente de carbono, el carbono orgánico. Pero mira acá, sacan un carbono orgánico, un compuesto orgánico, para formar ¿qué cosa? Su propio carbono orgánico propio. O sea, lo que ellos necesitan. ¿Ah? Eso vienen a ser las fotoheterótrofas, las únicas, ¿no? Ahora vamos a las quimioautótrofas. Fuente de carbono, el CO2, y fuente de energía, los enlaces químicos, la ruptura de los enlaces químicos. Obtienen ¿qué? Su carbono orgánico. En ejemplo que tenemos de las quimioautótrofas, vamos a ver, son las que permiten limpiar derrames de petróleo, ahí está, ¿se acuerdan? Derrames de petróleo, y las que van a estar en lugares altamente tóxicos, donde ningún ser vivo puede estar, las bacterias van a estar acá. Otra característica de las quimioautótrofas, degradación de la materia orgánica, cadáveres. Si no habría este tipo de quimioautótrofas, el mundo estaría lleno de cadáveres. Pero profesor, lo enterrarían, pero no habría quien descomponga. O sea, la materia orgánica no volvería a ser materia inorgánica que serviría para los autótrofos, ¿no? Otro más. ¿Dónde más se encuentran las quimioautótrofas? Se encuentran en los sedimentos submarinos. Imagínate, en los volcanes, temperaturas altas, ¿no? En este caso, vamos a ver del amonio, vamos a tener nitrito, vamos a tener nitrato. Miren, ¿ve cómo van descomponiendo las materias? Que encontramos esto, por ejemplo, en la orina, en gran cantidad, ¿no? Materia orgánica. Ahora, después tienen ellos, ¿ve dónde viven? En el sulfato férrico. Y lo descomponen al sulfato férrico, una descomposición del azufre, ¿ve? En hierro más 4 electrones que les sirve de energía. Y estas bacterias son las más chéveres, ¿no? Las quimioheterótrofas, más chéveres entre comillas, porque vamos a ver que tienen una importancia en todos los seres vivos. Por ejemplo, tienen una parte parasitaria, sí no me gustaría ser, un parásito, un parásito siempre ocasiona daños al huésped, o sea, donde vive. En este caso, la parasitaria, vamos a tener un ejemplo, la salmonela. Si se encuentra mayormente la salmonela, el tipo de bacteria se encuentra en los huevos, ¿no? O en materia de descomposición. Pero vamos a ver, nos produce la salmonelosis. ¿Qué es esto? Una diarrea, pues, ¿no? Que nos da una deshidratación al ser vivo que lo va a presentar. Acá tenemos la saprófita, que viene a ser los estreptococos. Un ejemplo, los que se encuentran en los dientes. Ellos sacan ventaja del ser vivo. ¿Por qué? Nosotros no vamos a sacar ninguna ventaja. Entran ahí y se posan en la parte de los dientes y después van a formar lo que van a ser las caries, detrás del diente que se pone como una placa bacteriana muy dura. Esos son los estreptococos. Y también los cocos van a producir también algunas enfermedades en los seres vivos, ¿no? Especialmente en los animales. Ahora, esta sí, ¿no? Esta es importante, la simbiótica. Acá hay compartir. Tú me das y yo te doy. En este caso, por ejemplo, que siempre lo hemos satanizado, he visto siempre que lo satanizan, a la bacteria, la Escherichia coli, ¿no? Tomamos antibióticos para hacerlos desaparecer, pero la Escherichia coli presenta algo importante en el organismo de nosotros. Nos dan la vitamina K. Mira, la bacteria te dice así, tú me das carbono y le damos carbono en nuestra alimentación. ¿Y ellos qué nos dan? La vitamina K. Ahora, por cada una célula que tenemos en el organismo, la Escherichia coli hay 10 células. Entonces, toda nuestra flora intestinal está formada ¿de qué? De Escherichia coli. Si no hay Escherichia coli, no obtenemos la vitamina K y muchos beneficios más que nos da este tipo de parásitos, este tipo de bacteria simbiótica. Ahora acá, las quimioheterótrofas sacan la fuente de energía a través del carbono orgánico, ruptura a través de enlaces químicos, la energía, y obtienen carbono orgánico propio. Esta es el tipo de nutrición jóvenes que se da y las formas de nutrición que hay en
en todo la nutrición de los seres vivos. Espero que les haya gustado las clases, entonces, y hacer el resumen de esto. Muchas gracias.